Es una de las películas más clásicas y mejor construidas a partir de una anécdota tan mínima. Hay que tener en cuenta que en el año 60 la Nouvelle Vague acaba de nacer. Ya Chabrol ha hecho el Bello Sergio, ya Resnais ha hecho Noche y Niebla, y sobre todo ese mismo año Godard hace A Bout de Souffle. Y entonces yo creo que el año 60 en el cine francés está dominado por 4 películas fundamentales. 2, digamos, de las de antes, dentro de esa transición que el cine francés, como sabéis, después de la guerra se ve dominado por los grandes papas estos que son Duvivier y son Christian Jacques. Llega una generación nueva, que es Masopoulos, que es Bequet y que es Bresson. Entonces, este año 60, Bresson hace Pickpocket y Bequet hace La Evasión, y hay otras 2 películas que son Hiroshima Mon Amour de Resnais y A Bout de Souffle, que es la de Godard. Entonces, es prodigioso cómo Bequet no entra en el juego de la Nouvelle Vague, que efectivamente al principio nos sorprendió mucho. Antes hablábamos de la cinefilia, son los años en que la palabra cinefilia empieza a funcionar, son los años en que Cayers es como la Biblia para todos los aficionados al cine, y los años en que un grupo de gente que colabora habitualmente en este programa funda Fil Ideal, que para los jóvenes españoles fue el punto de referencia. Entonces es maravilloso como de que con unas gotas de neorrealismo que él prácticamente nunca lo había utilizado, y esas gotas están, por ejemplo, pues en ese mini prólogo que el personaje que representa a Roland, el que hace Roland. Entonces es estupendo como Bequet mantiene ese clasicismo de forma, y como antes apuntabais, esas magníficas secuencias de cuando horadan el suelo de la celda y cuando horadan la pared que da al pozo, con qué minuciosidad y con qué esas pequeñas elipsis está hecho de tal manera que produce, sin ser nada, una tensión verdaderamente agobiante. Yo creo que estamos ante una auténtica obra maestra. Y yo, justamente de esas 4 películas, que son 4 películas emblemáticas y que a todos nosotros nos gustan mucho, yo por supuesto me quedaría con La Evasión, que pienso que es una de las grandes obras maestras del cine europeo. Muchas gracias. Pues vamos a ver La Evasión, que cuenta además posiblemente con las manos más hermosas de la historia del cine, que son las de Jean Querandi, que hace de Roland. No era actor, es mecánico. Y la profesionalidad con que mueve esas manos, le falta un dedo, pero cómo lima o cómo cava o cómo puede hacer un periscopio de un cepillo de dientes, es algo asombroso. También estamos con la gente que trabaja con sus manos, y como diría un extraordinario crítico e historiador de cine ya desaparecido, Manuel Villegas López, al que le quiero rendir homenaje, esta gente que está en esta especie de boquete, de agujero, son los mismos que hicieron las pirámides y la misma gente que hizo el canal de Suez, porque es la lucha por la supervivencia. Inventan todo, están como en una isla desierta y tienen que inventar absolutamente todo. Y es una historia llena de emoción, llena de solidaridad, y sobre todo lo que importa son las personas, es la condición humana. Creo que realmente Bequet no solo se merece este homenaje, sino que ya se ha reconocido, aunque solo fuera por esta película, como uno de los grandes maestros. Así lo fue ya para Truffaut, para Godard, para toda esta gente de la Nouvelle Vague que decía Fernando Guillén, porque su honestidad y la manera ejemplar de cumplir con su oficio hoy produce realmente emoción. Y no lo vamos a destripar, pero hay momentos hacia el final de esta película que realmente solo se pueden ver ya con el corazón. Con todos ustedes, La Evasión, de Jacques Becker. Tiene esta película, marca un año especial, decía antes de verla Fernando Guillén, un año especial para el cine francés, para el cine europeo y realmente para el cine, porque hay una eclosión enorme, pero curiosamente las películas que van quedando más nuevas hoy, más modernas a nuestra mentalidad de hoy y de siempre, son obras como La Evasión. En enero de este año, víctima de malaria, muere a los 40 años Fausto Coppi, considerado probablemente uno de los 2 o 3 más grandes ciclistas de la historia. Se funda la Universidad de Navarra, hay un terremoto en la ciudad marroquí de Agadir que causa 3.000 muertos,
En marzo Billy Wilder gana el Oscar por El apartamento. En realidad no gana el Oscar, gana 3 Oscars por El apartamento, como escritor, como productor y como director. Tras 12 años de aplazamientos, en el año 60, Caryl Chessman es enviado a la Cámara de Gas en Estados Unidos. El Madrid gana su 5ª Copa de Europa, vence nada menos que 7-3 al Eintracht de Frankfurt en el Hampden Park de Glasgow en un partido realmente legendario. Jacques Anquetil es el que gana el Tour de Francia, que también es otro legendario. John Kennedy es designado candidato a la presidencia y ganará, como saben ustedes, luego las elecciones. Una película española, El Lazarillo de Tormes, de Ardavín, gana el Oso de Oro del Festival de Berlín. Fidel Castro pronuncia un histórico discurso en la ONU de 4 horas 35 minutos. Y bueno, de alguna forma la presencia de Castro en Nueva York es recogida por un director como Alfred Hitchcock en su película Topaz. Se inauguran los Juegos Olímpicos de Roma, unos Juegos Olímpicos maravillosos, y en septiembre una gran película de André Cayat, probablemente su mejor obra, El Paso del Rin, gana el León de Oro en Venecia. Esto es más o menos algunas noticias del año 60, cuando no solo se estrena La Evasión, sino cuando meses antes muere Jacques Becker, que como decíamos al principio, no pudo ver terminada esa obra que durante tanto tiempo había soñado. Y bueno, pues yo creo que podríamos hablar de muchas cosas realmente importantes. Tú citabas, y estaba al principio, y lo hacías muy bien para no destripar, esa secuencia realmente antológica cuando estamos viendo cómo se revisan unos paquetes. Y vamos viendo cómo van cortando una anguila y cómo entran en los paquetes y mantequilla, es algo asombroso. Sí. Porque además estás fascinado por esos insertos. Es que eso es lo asombroso. A mí es algo que me parece, tú has mencionado al principio la palabra milagro y vista la película a mí me parece que hay algo que es incluso más milagroso todavía. Y es esa sensación que se produce en las buenas películas, las grandes películas, de que hay una continuidad entre los planos. Es decir, se olvida uno como profesional de que cada plano ha sido precedido de un motor a acción y que todos ellos han estado como rodados con 3 cámaras y se produce esa continuidad en un espacio pequeñísimo como es la celda, aunque sea una celda de estudio. Entonces a mí lo que me maravilla, lo que parece milagroso, esa continuidad que da la sensación de televisión en directo, lo que me maravilla es la fluidez de la puesta en escena. Hay un plano al principio de la película, hay un plano cuando llegan al rancho, hay un plano general en el que entran los 5 y los 5 se van moviendo como en un pequeño ballet hasta colocarse en posición prodigioso. Y hay un plano donde le entrega el café, que está a la izquierda el jefe de el que nunca recuerdo cómo se llama, el que piensa la evasión. Que se va a la derecha con el café y por debajo del plano entra George, que se está lavando. Es decir, esa construcción, esa fluidez de la puesta en escena, me parece que es lo que da la sensación de que estás presente, además de la minuciosidad y de la veracidad de la que hablaba al principio. Quizá ayuda un poco, como decías tú al comienzo, que cuando empieza la película vemos a John Kerouac, que es un mecánico de automóviles, y dice, bueno, esto está basado en un hecho real, el señor Becker nos comunicó tal, y realmente es un documental. La película tiene un tono totalmente de documental, no ya de una fuga, sino de unas personas que van a fugarse. Yo siento que, para mí, la mayor novedad, por eso que tú dices, que es verdad, pero digamos que eso yo lo aprecio en más películas. Es que a mí lo que me parece sorprendente de esta película, que es eso que estamos diciendo, que cuando ves que revisan un paquete, lo ves en tiempo real, prácticamente. Que cuando ves que empiezan a hacer el agujero primero en el suelo de la celda, dura 7 u 8 minutos el plano y no estás viendo más que un señor dando martillazos casi en tiempo real. Que cuando prepara un artilugio con un espejito, lo ves en tiempo real. Y entonces dices, ¿cómo es posible que una película en que estos hechos absolutamente nimios te los presentan casi en tiempo real, no como un documental, sino como un testimonio sin cortes ni elipsis, consiga tener un ritmo y además consiga que esos hechos adquieran una dimensión casi hipnótica? Como un señor dando martillazos en un suelo, 7 minutos dando martillazos en el suelo, no consigue aburrir. Y no consigue que el espectador diga, ya está bien. Sí, pero es que está la fascinación por ver cómo se abre el agujero. Y es que llega un momento que ese es el milagro. La fascinación porque unos elementos
que son reales, que todos sabemos que son reiterativos, él consigue convertirlos en una dimensión, no sé yo de cómo llamarla, desde luego hipnótica.